Bienvenidos al segundo capítulo de La UNAL en tu casa, un espacio para visibilizar el conocimiento gestionado por las comunidades de la universidad. En ocasiones no, mejor como profesionales podemos gestionar desde la empleabilidad, desde la educación y también desde el emprendimiento. Esos emprendimientos que generan oportunidades laborales, que impactan en el país y que siempre están abriendo camino. Algunos emprendimientos tienen como valor agregado el conocimiento, ya sea que lo generen o que lo utilicen. Y por eso hoy estaremos hablando de emprendimientos gestionados desde la universidad. Tenemos dos invitados, al profesor Giovanni Restrepo Betancourt y a la egresada Natalia Valderrama Ochoa. Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias. Les pido el favor que se presenten y comenzaría contigo, Natalia, por favor, te presentas. Claro. Bueno, mi nombre es Natalia Valderrama, yo soy egresada del programa de Ingeniería Civil de la Facultad de Minas y también de la maestría en Geotecnia. Pues llevo un poco más de 10 años de experiencia en toda la parte del sector constructor y finalmente pues a partir de la universidad empecé este proceso de emprender y de formar empresa pues a partir de los conocimientos adquiridos tanto en la experiencia del trabajo como todo el conocimiento que recibimos desde la universidad. Gracias. Profe, ¿y usted? Bueno, muchas gracias Norberto por la invitación y presentarme. En este caso yo soy Giovanni Restrepo Betancourt, profesor del Departamento de Producción Animal, vinculado a la Facultad de Ciencias Agrarias, ya con 7 años como profesor en esta sede y trabajando, como decías, en temas de investigación, innovación y emprendimiento, que es lo que nos trae por estos lados. Muchas gracias a ambos. Y bueno, comencemos con la primera pregunta. ¿Qué diferencia un emprendimiento spin-off de cualquier otro emprendimiento? No sé cuál de los dos quiera comenzar con Primero las damas. Bueno, pues inicialmente pues te hablo desde mi experiencia, mi emprendimiento es gestionado a partir de la universidad, pero no es considerado spin-off. Digamos, los pasos que siguen en un emprendimiento común son la ideación, la preincubación, luego la incubación, luego a la parte de crecimiento, aceleración y finalmente consolidación, pues ya como una empresa o industria, pues con todo lo que tiene que ver. Nosotros, digamos, empezamos acá en la universidad todo ese proceso de ideación y preincubación, lo hicimos dentro de la universidad. A partir de, digamos, yo tuve una clase que fue una clase electiva, y la tomé en la Facultad de Arquitectura. Como les dije, soy egresada de la Facultad de Minas, pero la tomé en la Facultad de Arquitectura porque era una electiva y fue la electiva en construcción sostenible. Esta me abrió un panorama totalmente diferente a lo que había visto dentro de la carrera. Y entonces a partir de ahí se quedó esa idea, esa pequeña semilla, digamos, en mi interior. Estuve hablando con mi socia en algún momento que también es egresada de la universidad, de la Facultad de Ciencias. Ella es politóloga, especialista en gestión ambiental y coincidimos en que realmente la construcción tenía un problema que no estaba apostándole realmente a la sostenibilidad. En medio de la pandemia surgió una convocatoria en UN Emprende y ahí nos dijeron si tienen alguna idea de negocio, si sean estudiantes, egresados o alguien que sea parte de la universidad, postúlense que vamos a estarlos apoyando como en todo ese proceso de ideación y preincubación. Nosotros dijimos, pues tenemos la idea, ya lo hemos conversado, surgió a partir de ideas del profesor Carlos Mauricio Bedoya, también de la experiencia que tenía mi socia Natalia en trabajos con residuos de construcción en la alcaldía y pues digamos esa inquietud que yo había tenido siempre, que había sido la primera que trabajaba con la construcción y con demoliciones y demás, y dijimos, montemos la idea. Nos presentamos al proceso y salimos pues como ganadoras de ese proceso, hicimos todo el proceso de ideación y preincubación pues como con la universidad y a partir de ahí entramos a ser parte como de ese ecosistema emprendedor que hay en la ciudad, que es bastante robusto, pues hacen parte
muchas agencias, digamos está Ruta N, está el SENA, o sea, hay un montón de agencias y universidades y demás que están como dentro de ese ecosistema emprendedor, que son las que apoyan como que estos emprendimientos realmente puedan hacer la ruta completa y pues se puedan consolidar finalmente. Natalia, si bien el emprendimiento de ustedes nace en la universidad, tú lo mencionabas, no es un emprendimiento tipo spin-off. ¿Por qué? No es spin-off porque, digamos, el conocimiento que adquirimos no está protegido, digamos, dentro de la universidad. Y si bien el profesor Carlos Mauricio nos ha apoyado todo este tiempo y nos ha asesorado, pues, como en muchas dudas que hemos tenido, técnicas y pues en el qué hacer, no ha sido como una especie de convenio o no ha estado, digamos, legalizada por los documentos que se requieren para hacer una spin-off. O sea, no hace parte de la universidad como tal, es como una hija que se fue, ¿cierto? Es como una empresa que surgió dentro de ese conocimiento que se gestiona acá, pero digamos ya se casó y se fue, ¿cierto? Mientras que los spin-off es como una hija que sigue siendo protegida, que sigue estando en casa bajo la custodia de los padres, pues más o menos como ese símil lo podría hacer. Bueno, su emprendimiento, profesor Giovanni, sí es un emprendimiento considerado spin-off. ¿Qué tan cierto es lo que Natalia nos está diciendo? Que es Totalmente. Sí, claro, totalmente cierto. La realidad es que el concepto de spin-off pues viene ya hace, diría, décadas, pero en nuestro país ha sido un proceso muy paulatino para lograr consolidarlo y sobre todo pues a nivel de las universidades y la Universidad Nacional como universidad pública pues ha tenido que hacer un proceso bastante prolongado para finalmente lograr la normatividad y los procesos que pueden llevar a constituir la spin-off o a que sea reconocida. En nuestro caso particular, pues como mencionaba ahorita, yo soy del área agropecuaria, trabajo con reproducción y biotecnología animal. Y de hecho en nuestro grupo de investigación también participan docentes de otras universidades como la Universidad CESI, el Politécnico Jaime Izaza colombiano. Entonces nosotros hemos venido investigando y a partir de las investigaciones aparecieron ciertas innovaciones que nos permitieron observar el potencial de llevar al mercado precisamente los servicios y productos que desde allí se generaron. Como mencionaba Natalia, pues ese ecosistema de emprendimiento de la ciudad y todo lo que la universidad nos ha permitido acercarnos a ellos, Ruta N, Tecnova, bueno, entre muchos otros, finalmente nos fueron como llevando por ese camino de hacer la identificación de las potencialidades de esos desarrollos y finalmente nos fuimos precisamente con un primer proceso de protección intelectual. Logramos una patente nacional que luego fue extendida a Europa y Argentina. A partir de ahí, ya con el conocimiento y la protección intelectual en las manos, dijimos, bueno, ¿cómo llevamos esto realmente al sector productivo? Y ahí fue donde pues vino todo este tema de spin-off, empezamos a trabajarlo, a estudiarlo con todo el equipo de la Dirección de Investigación y Extensión. Y finalmente pues fuimos llenando todos los requisitos necesarios que, como decía Natalia, pues es la universidad de cierta manera la que acoge en base a las modalidades que existen y cuál va a ser la forma en que quienes participamos, docentes, egresados, estudiantes incluso, u terceros, empresas, digamos de todo lo que es el sector productivo también podrían participar. Entonces más o menos es un poco la descripción de lo que nos ha llevado a este punto. Ahora les quiero invitar a que hablemos cuál es el valor agregado de estos emprendimientos gestionados desde la universidad. Entendiéndolo claramente, ambos nacen para un tema específico relacionado con el conocimiento que los diferencia, pero ¿cuál es ese valor agregado que tienen sus emprendimientos? Bueno, desde mi parte, digamos, el emprendimiento tiene mucho conocimiento técnico que fue gestionado en la universidad, o sea, toda la parte de conocimiento en
construcción sostenible, en valorización de residuos, en aprovechamiento de estos residuos, pues sale desde las ideas y desde las tesis y libros del profesor Carlos Mauricio Bedoya, que fue quien nos facilitó todo esto y nos ha asesorado pues durante mucho tiempo en poder sacar adelante pues digamos todo este desarrollo. También pues digamos al hacer parte de egresadas de la universidad y al ser parte de Buen Emprende, pues esto nos da digamos como un ecosistema y un acompañamiento bastante grande dentro de la universidad, que nos ha permitido pues como acceder a recursos de la universidad, a los laboratorios, a los profesores y a diferentes grupos de investigación, que con ellos básicamente lo que hemos hecho es un ir y venir de conocimiento, en que el conocimiento nace en la universidad, nosotros lo recibimos y luego lo devolvemos a los estudiantes para decirles, miren cómo hemos avanzado en estas etapas, miren cómo hemos avanzado en este conocimiento que inició acá y miren cómo lo hemos ido transformando para que ellos también lo apropien y también pues tengan como que nuevas ideas y nuevos procesos a partir de ahí. Y además, por ejemplo, en la Facultad de Minas, con la profesora Luz Marina Ocampo, también tenemos ahora algo que se llama la Red de Valorización de Residuos. Con ella, pues como esta red, incluso esta semana tuvimos el primer encuentro, pues hemos encontrado varias personas cercanas a la universidad, profesores, egresados, estudiantes, e incluso pues instituciones amigas de la universidad, que todos estamos pensando en cómo valorizar residuos, entonces todos vamos como hacia el mismo lado y es también como todo este conocimiento técnico y riguroso que sale desde la universidad a partir de las investigaciones y demás, cómo realmente lo volvemos algo tangible que le podamos devolver a la sociedad. Natalia, planteas un tema interesante que siempre ha estado y es cerrar esa brecha. Sí. Realmente, y aquí sería para usted, profesor, ¿lo considera así? ¿Se cierra esa brecha precisamente? Sí, yo... Y obviamente también la misma pregunta, es decir, ¿cuál es ese valor agregado? Bueno, empecemos por el valor agregado. Yo diría que, por ejemplo, en nuestra experiencia particular, la universidad pues, nos ha permitido pues, obtener, disponer de los recursos necesarios para llevar las ideas a través de la investigación, la innovación y el desarrollo. Particularmente en nuestro caso hay un componente interdisciplinario muy interesante, porque en mi caso particular, que soy de la Facultad de Ciencias Agrarias, me acerqué en algún momento al profesor Benjamín Rojano de la Facultad de Ciencias y podría pensarse que son disciplinas muy distantes porque el profesor es sobre todo experto en el tema de alimentos y antioxidantes, pero fue precisamente ahí donde encontramos ese factor común que nos llevó a utilizar moléculas que él ha trabajado y estudiado por muchos años dentro de productos relacionados con el sector de la reproducción animal. Y finalmente, pues de ahí es que surge esta propiedad intelectual que finalmente se gestiona, pues como mencionaba ahorita, y que yo pues realmente pienso que es una situación que la universidad nos la provee porque claro, aquí está el conocimiento, están los grandes expertos, está la infraestructura, los equipos, los laboratorios y el apoyo fundamental porque han habido convocatorias muy interesantes, pues particularmente me gustaría mencionar UN Innova, porque es una convocatoria que nos ha permitido orientarnos a esos prototipos que luego vamos a llevar a un nivel de desarrollo mucho más avanzado y que nos permite precisamente evidenciar ya en esas validaciones cómo lo podemos insertar en el sector productivo y cómo, en ese caso particular, con la empresa, ellos pueden apropiar esa tecnología, en algún momento podríamos licenciar nuestra tecnología para que finalmente llegue al usuario final, que es lo que finalmente buscamos. Siempre desde nuestro grupo de investigación hemos sido muy conscientes de la necesidad de ir más allá, de no quedarnos con esa tesis tan bonita que nos lleva por allá a un artículo o a un estudiante graduado, sino ir más allá con, bueno, y ahora cómo derivamos productos y servicios que van a ser útiles para el sector productivo y que finalmente yo creo que se cumple también la función de la universidad en extensión. Que se podría ver como conocimiento engavetado, normalmente se menciona así. Yo creo que hay un punto que ustedes dan la oportunidad para mencionarlo y me gustaría que me permitan un momento para que Lida Tamayo de Extensión pueda compartirnos un poco más a profundidad cuáles son esos requerimientos de un emprendimiento spin-off, por una parte,
pero también como los televidentes, las personas que en este momento que ven este programa, pueden encontrar información de qué conocimiento, de qué productos generados desde la universidad son viables para convertirlo en emprendimiento o tipo spin-off. Adelante, Lida. Muchísimas gracias, Alberto, por esta invitación a este espacio UNAL en tu casa. Spin-off de base tecnológica. ¿Qué es una spin-off de base tecnológica? Es aquella que está generada en el ámbito de las universidades, que es resultado de esos grupos de investigación, de esas actividades de investigación. Es aquella que también usa los laboratorios, usa los espacios que tenemos en la universidad y donde un profesor es el líder de esa spin-off. ¿Por qué es importante? Porque con la spin-off nosotros estamos movilizando los activos de propiedad intelectual para que sean aplicados en soluciones y servicios que tengan una utilidad y que tengan una necesidad satisfecha. 2, porque generamos nuevas empresas que pueden vincular estudiantes. 3, porque generamos proyectos entre las spin-off y la universidad. Y 4, porque de alguna manera estamos generando ese beneficio económico y social para la... Ahí sí me equivoqué. ¿Tengo que repetirlo todo? Sí. No. ¿Repites todo o retomas desde donde creas? Ok, me dices cuándo. Y lo más importante es que generar esas spin-off permiten crear ese bienestar y ese desarrollo a partir de esa generación de empleo que se está generando con las spin-off. Lida, ¿qué se necesita para crear una spin-off? Es muy importante. Tenemos una reglamentación interna, pero lo más importante es que sea una oportunidad de negocio. Que esos productos y servicios que van a salir de esa spin-off puedan efectivamente satisfacer una necesidad. Ahora, ¿por qué se llama una spin-off? Entonces tenemos nuevamente que retomar que sea un conocimiento generado en la universidad, que un profesor sea el líder para la creación de esa spin-off, que ese conocimiento preferiblemente esté protegido por propiedad intelectual. Y entonces cuando uno tiene esto configurado, toca hacer un procedimiento interno, que tenemos 2 etapas. Etapa 1, donde tenemos un proyecto de extensión, donde la etapa 1 tiene una resolución del Consejo de Facultad. Y etapa 2, donde ya se analiza todo el modelo de negocios, plan de negocios, se reciben todos los avales de laboratorio, los avales éticos, los avales de propiedad intelectual, y la salida es una resolución del vicerrector. Aclaro, la universidad, el alcance que tiene la spin-off es reconocimiento de las spin-off, y eso es lo que tiene nuestra reglamentación actual. 2 tipos de spin-off. Tipo 1, cuando un profesor o 2 profesores se asocian con terceros, personas naturales o jurídicas, para crear una spin-off. Aquí no hay participación de la universidad. Y tipo 2, cuando la universidad se asocia con terceros para crear una spin-off. En este caso hay una participación accionaria de la universidad. Los dos han hecho referencia al ecosistema emprendedor. Me gustaría que nos compartan cuál es esa experiencia que han tenido en el relacionamiento con el ecosistema y obviamente con ese conocimiento que estos dos emprendimientos se apropian de él. Bueno, específicamente nosotros hemos tenido pues mucho relacionamiento con este ecosistema emprendedor, incluso pues desde UN Emprende nos han conectado pues con las diferentes convocatorias que existen, con diferentes oportunidades que salen. Nosotros específicamente pues hemos hecho parte, digamos, de 2 ramas principales. Una con la Ruta del Valle del Software, que nace con esta alcaldía de Medellín, en la cual ellos literalmente hacen la ruta que les expliqué al inicio de preincubación, incubación, aceleración y demás. Entonces, en cualquier momento de tu emprendimiento puedes entrar a la ruta y vas a tener unos apoyos, digamos, en conocimientos que uno normalmente no tiene. O sea, uno tiene el conocimiento técnico desde cada una de las áreas, pero no tenemos el conocimiento, por ejemplo, en mercadeo, en finanzas, en ventas, ¿cierto? Como que son unos conocimientos extra que uno debe adquirir en esta fase pues como de inicio, mientras que tiene la capacidad de contratar a alguien que sea experto en ese tema. Entonces, digamos, eso es un apoyo bien grande que se da, digamos, dentro de esa Ruta del Valle del Software específica. Y también desde Ruta N, pues digamos que también hace parte como de ese ecosistema emprendedor. Digamos, allá hay muchísimas convocatorias que están muy enfocadas hacia esa parte del conocimiento. Específicamente nosotros hacemos parte de algo que se llama los nodos especializados de Ruta N, los nodos especializados de innovación,
y estamos en el nodo de residuos sólidos. Entonces, en ese nodo nosotros podemos, digamos, relacionarnos con personas que también están interesadas en este tema, que están desarrollando ideas a partir de este tema y que están generando también emprendimientos sobre este tema. Entonces, lo que hacen ellos es articularnos a empresas, sector público, sector privado, personas naturales, ONGs, incluso pues con inversión extranjera, de manera que podamos, digamos, potencializar ese conocimiento que ya tenemos para que entre todos podamos, digamos, sacar nuevas ideas, hacer alianzas y demás. Eso ha sido pues muy enriquecedor. Definitivamente, como lo dice, sí hay un enriquecimiento ahí. ¿Y usted, profe? Sí, particularmente, bueno, yo creo que es un acompañamiento muy valioso y que la universidad, pues a través de todos sus mecanismos, nos ha permitido acercarnos a todo este ecosistema y a todas estas instituciones que finalmente nos han no solamente permitido identificar las potencialidades dentro de los desarrollos o las innovaciones que hemos podido obtener, sino, como ya mencionaba Natalia, pues todos esos otros ámbitos en los que no somos expertos, nuestra área particular pues está un poco distante de los procesos contables, de los procesos administrativos, de una cantidad pues de procesos que son necesarios para formar empresa, y que particularmente ahí me parece muy interesante pues adicional a algunos apoyos que recibimos para desarrollos de modelos de negocios, imagen corporativa y demás por Tecnova, CIDEP, Ruta N incluso, pero ahí yo creo que hubo un acompañamiento fundamental, digamos el más reciente, y fue con Créame y el Ministerio de Ciencias, porque ellos digamos que están totalmente orientados en un programa spin-off, y estuvimos todo un año, alrededor de 20 expertos nos acompañaron en cada uno de estos ámbitos específicos, con unas etapas de incubación, con etapas ya de consolidación y ya de puesta en marcha, digamos, o más bien alistamiento para afrontar el mercado. Y yo creo que es muy enriquecedor porque complementa tu conocimiento técnico y científico con todas estas otras disciplinas que finalmente, pues, como mínimo debes tenerlas presentes para poder viabilizar la iniciativa. Entonces ha sido muy valioso. Yo creo que es algo de lo que quienes desde la universidad quieran llevar adelante sus emprendimientos y sus ideas, pues ojalá se acerquen a todas esas posibilidades, porque es ahí donde yo creo que podemos evidenciar el potencial que se tiene. Bueno, yo ahora los voy a invitar a que hablemos un poco más del emprendimiento de ustedes. ¿Cuál es ese modelo de negocio? ¿A quién están dirigidos específicamente? Pero siempre cuéntenos, por favor, ese conocimiento que le están dando a su emprendimiento. Bueno, mi emprendimiento pues se llama Geonatural. Nosotros nos dedicamos a transformar los residuos de construcción y demolición en nuevos materiales que pueden ser reincorporados dentro de las mismas obras civiles. Materiales como arenas, gravas y prefabricados de concreto. Estos residuos de construcción y demolición es lo que normalmente se conocía como escombros. Para que la gente que nos está viendo se sienta un poco más identificada con el tema, en algún momento en sus casas, la mamá o la esposa o usted, señora, decidió hacer una reforma en su casa. Decidió demoler el baño, decidió hacer una transformación. Pensó en todo lo que tenía que hacer, en el maestro, en la pintura, en los colores, en cuál cerámica, en cuál lavamanos, todo. Y lo último que pensó fue cuando encontró 20 bultos de escombros o de residuos de construcción y no sabía qué hacer con ellos. Entonces nosotros damos una solución como a eso, de que literalmente al final de esas reformas no se sabe qué hacer con esos residuos. Entonces nosotros los recogemos, los llevamos a una planta de aprovechamiento en la que separamos todos los materiales que sirven, los plásticos, los metales, la madera y demás. Estos que son reciclables los llevamos donde unos gestores autorizados, y lo que no es reciclable, como los pétreos, que es toda esta parte de concretos, ladrillos, arenas, cemento y demás, nosotros mismos los transformamos en arenas, gravas y prefabricados de concreto que pueden ser utilizados, digamos, para otras reformas o para otras obras civiles que se puedan ejecutar en la ciudad. Nosotros actualmente estamos asociados con Sebastián y Daniel, que pues digamos no son egresados pues de acá de la universidad,
pero ellos tienen un proceso muy bonito porque vienen desde una familia de motocargueros que toda la vida habían gestionado estos mismos residuos, pero los habían llevado siempre a una escombrera. Entonces ellos recogían y disponían en una escombrera. Y cuando les contamos pues como esta idea, a partir del asesoramiento que tuvimos con UN Emprende, nos dijeron como tienen que conocerlo desde adentro. Ellos se prestaron para que fuéramos a donde hacían la separación de los materiales, a que nos montábamos en un motocarro y hiciéramos un recorrido con ellos, y empezamos a conocer eso, les contamos la idea y se animaron y dijeron, esto es lo que nosotros queremos hacer, porque mientras más residuos se puedan aprovechar y valorizar, pues va a ser mucho mejor. Va a ser mejor para la ciudad, pues porque va a tener menos residuos, va a ser mejor porque las escombreras están cada vez más llenas y cada vez más lejos, y pues evidentemente pues tiene un valor, ¿cierto? Que se puede convertir pues en valor para nosotros y pues para cada una de las personas que hacen uso de nuestros servicios. Entonces básicamente eso es lo que hacemos. El conocimiento pues técnico que hay detrás de todo esto es el conocimiento logístico y de separación nos lo aportaron pues nuestros socios, pero todo ese conocimiento técnico en cuestiones de sostenibilidad, en cuestiones de calidad de los materiales, en cuestiones de cómo se pueden valorizar los residuos, cuáles residuos son los que nos sirven, todo eso evidentemente salió desde la universidad. Gracias, básicamente Natalia. eso. La misma pregunta para usted. Nuestra iniciativa, pues ya digamos bastante consolidada, es Reprofert. Es una spin-off orientada a prestar servicios y productos relacionados con el área de la reproducción animal y la biotecnología. Ahí pues, digamos, si lo ponemos en un ámbito pues muy aplicado, por ejemplo, para los ganaderos, hay necesidades en la reproducción de sus animales. Nosotros intervenimos a través de procesos o servicios como la inseminación artificial, la transferencia de embriones, la criopreservación, que a veces es bien importante lograr conservar material biológico, sean espermatozoides para una inseminación artificial posterior, sean óvulos o embriones para luego, digamos, lograr esas gestaciones que finalmente el ganadero busca para lograr con todos sus indicadores productivos. Igualmente pues aplicado a otras especies como los equinos, pues que aunque tienen otras destinaciones finalmente también son una especie de bastante interés para los criadores y quienes realizan deportes y otras actividades con ellos. También intervenimos en el tema de las mascotas, que es muy interesante porque como sabemos todos los días las mascotas son más importantes en nuestro hogar y finalmente terminan siendo importantes por el vínculo afectivo que se genera con ellas. Entonces digamos que ahí nos salimos un poco del ámbito productivo y más nos vamos a esta persona que quiere tener la cría de su perrito, que quiere de alguna manera conservar el material biológico de su perrito o de su gatico porque en algún momento tiene proyección de obtener crías de él. De la misma manera también tenemos una línea de productos en la cual hemos desarrollado algunos medios y diluyentes para conservar esas células reproductivas, para implementar ciertos protocolos particulares de reproducción asistida. E incluso pues hemos intervenido un poco en el desarrollo de equipos que finalmente detectando la necesidad por el alto costo con que llegan equipos importados para aplicar en este tipo de tecnologías, ya sea a nivel de laboratorio o nivel de campo, finalmente pues decidimos también trabajar en esa línea y ahí nos hemos acompañado pues de expertos en electrónica, en diseño, entre otras áreas en las cuales pues finalmente estamos consolidando y ahora pues que la spin-off entra en operación, poder también tener esto dentro de nuestro portafolio. Me da para preguntarle, patentes. En este caso, ¿ustedes tienen patente y patente de qué productos? Sí, particularmente la patente que de cierta forma pues le dio origen a toda la iniciativa spin-off es una patente de un diluyente, es un medio para conservar espermatozoides en condiciones de criopreservación o congelación, lo que nos permite tener ese material biológico almacenado pues por tiempos bastante prolongados. Pues se habla por ejemplo en ganadería de 20 años, donde podemos tener el semen de un toro almacenado en un termo de nitrógeno y todavía viable para utilizarlo y generar crías en los sistemas productivos. Entonces,
Finalmente pues nos fuimos por ese desarrollo, esa innovación que además es muy interesante, porque ahorita les contaba que con el profesor Benjamín Rojano hicimos el vínculo de decir, profe, usted ha utilizado moléculas naturales de nuestra biodiversidad, venga, probémoslas en este tema de la conservación de recursos genéticos, y vimos precisamente cómo una de esas moléculas particularmente se destacó en sus capacidades de protección. A través de todas las búsquedas vimos el potencial que había de llevarlo a una patente porque no habían antecedentes de ese desarrollo particular, y pues al nivel que logramos incluso a través de procesos PCT y de fases nacionales lograr la patente igualmente en Europa y en Argentina. Entonces pues ese digamos que es uno de nuestros productos bandera, porque de cierta forma pues fue el que nos dijo, bueno, tenemos la patente, ahora qué hacemos con ella, ¿cierto? Entonces a veces no es tan sencillo. Y bueno, y las universidades a veces pues tampoco han tenido, digamos, la experiencia amplia de ir a negociar con las empresas internacionales, y a veces es un poco difícil lograr la transferencia de la tecnología. Dijimos, ¿por qué nosotros mismos no trabajamos a partir de nuestros desarrollos y por qué no creamos empresa a partir de nuestros desarrollos? Y de ahí en adelante pues ya empezaron a surgir, digamos, otras ideas que han enriquecido ese portafolio y que pues finalmente yo creo que es lo que ya nos tiene pues en este punto. Bueno, Natalia y Giovanni, gracias por acompañarnos en este espacio, por mostrarnos cómo los emprendimientos gestionados de la universidad, gestionados con conocimiento, pueden salir adelante. Muchas gracias Muchas por la gracias, invitación. Norberto. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Recuerde, este ha sido el segundo capítulo de La UNAL en tu casa. Emprendimientos gestionados desde la universidad. Los esperamos en el tercer capítulo. Gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.